Nos encontramos en la iglesia Santa Rosa de Lima. Esta iglesia se encuentra en la calle Pasco y la avenida Belgrano. Esta calle tiene el mismo nombre que un departamento de Perú, en donde sucedió la batalla de Pasco en la primera campaña de Arenales a la Sierra, producida en 1820. Esta batalla fue una de las tantas que dio lugar a la independencia de Perú. Y la avenida Belgrano se llama así en honor a Manuel Belgrano. Pero este nombre lo tuvo recién en 1822. Antes de eso se llamó Pirán, en honor a Antonio María Pirán, que fue regidor del Cabildo y se destacó por su actuación en la defensa de Buenos Aires ante las invasiones inglesas. Y antes de llamarse Pirán, se llamó Santo Domingo, que me parece que se llamaba así en honor a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. Esto que les estoy contando ahora de las calles es una demostración de que si estudias para ser guía de turismo, sabes un montón de datos que no te sirven para una mierda. Y además también quería darles como un panorama de en dónde es que se aloja esta iglesia, la cual tiene en su frente el escudo de Argentina, el del Vaticano y el de Perú por allá al otro costado. También tiene una arquitectura ecléctica, ya que en algunos lados presenta un estilo neobizantino, que es el predominante, y en otros tiene una arquitectura neorrománica. La idea de que en las iglesias haya escaleras es demostrar que entras en un lugar espiritual elevado del mundo terrenal. Solo para tirarles el dato, les cuento que un estilo ecléctico se presenta en todo edificio que tenga más de un estilo arquitectónico, y siempre que escuchen que un estilo es neoclásico, neobizantino, neorrománico, neo lo que sea, es porque se habla de un estilo que se construyó fuera de la época cuando este estilo estaba de moda. Por ejemplo, esta iglesia es neobizantina y neorrománica porque cuando se construyó fue en una época distinta al Imperio Romano, cuando este tipo de construcciones era lo usual. Pero ¿cuándo se construyó esta iglesia? Su construcción empezó en 1926 y terminó en 1928, pero fue inaugurada recién en 1934 aprovechando el Congreso Eucarístico Internacional número 32, que es como la fiesta más fiesta de las iglesias católicas. Quien puso la guita para que se construya semejante iglesia fue María Unzué Alvear, que tenía bastante prestigio dentro de lo que es el mundo católico. El arquitecto de esta iglesia fue Christophersen, que hizo otras obras, entre ellas el Palacio de San Martín. Por aquel pasillo la gente puede depositar las cenizas de sus seres queridos, los cuales fallecieron. En toda la pared van a ver que hay postales con muchos nombres y recuerdos, que son nombres de gente las cuales fallecieron y sus cenizas fueron depositadas en esta caja de acá. Sin embargo, para prevenir que la muerte sea por causa de alguna enfermedad, existe San Pantaleón. Él es el patrono de los enfermos y los médicos, y es este de acá. San Pantaleón, aproximadamente en el año 300, era un médico muy reconocido. Algunos pensaban que sus curaciones eran posibles porque él era un doctor espectacular, y otros atribuían sus curaciones ya que pensaban que realizaba milagros para sanar a los enfermos. En esta época, el Imperio Romano todavía perseguía a quienes eran cristianos, y era tanta la fama que San Pantaleón tenía que lo fueron a buscar solamente para preguntarle si creía en Cristo. Él responde que sí y fue torturado de las formas más crueles. A su lado tenemos el altar a la medalla milagrosa. Siempre se la va a representar de la misma manera, parada sobre una esfera, que sería la representación del mundo, aplastándole la cabeza a una serpiente, que sería la representación del mal, y demostrando así que el mal no tiene poder sobre ella. Y los rayitos que le salen de las manos son la gracia divina que ella tiene para ofrecer a quienes vengan a rezarle. Se llama medalla milagrosa porque es en una medalla que se representa su última aparición. Y hablando de vírgenes y apariciones, vamos a hablar de mi virgen favorita. Una virgen que se apareció en las lejanías de un pueblo de Portugal. Una virgen que envuelve misterios, ciencia y profecías. Estoy hablando de Nuestra Señora de Fátima, quien se le apareció a 3 jóvenes, Lucía, Jacinta y Francisco, un 13 de junio de 1917, y les pidió que regresaran los días 13 de cada mes hasta su última aparición, que fue en el mes de octubre. Estos 3 jóvenes cada vez propagaban más el rumor de que iban a encontrarse con la Virgen. Por lo tanto, al mismo punto de encuentro los acompañaban creyentes para ver a la Virgen y ateos para confirmar que los niños mentían.
En su último encuentro, la Virgen les pide que ahí mismo le construyan un altar, y que si lo hacían al poco tiempo terminaría la Primera Guerra Mundial. Al terminar de decir esto, hizo unos movimientos extraños en el cielo, lo que permitió que el sol ondulara de forma extravagante. Incluso los ateos que allí se reunían vieron al sol hacer movimientos extraños y se pusieron a ayudar con la construcción del altar. En noviembre del año siguiente la guerra había finalizado. Sin embargo, la Virgen confió 3 secretos a estos jóvenes y les advirtió que 2 de ellos morirían pronto. Y así fue. Lucía terminaría siendo la única en saber estos 3 secretos, ya que los otros 2 niños, que eran sus primos, se murieron. Lucía presenta los documentos que contenían los 3 secretos recién en 1941, periodo de la Segunda Guerra Mundial, y decide presentar los primeros 2 secretos. El primero hablaba sobre una visión del infierno, y el segundo hablaba sobre que Dios volvería a castigar con otra guerra mundial y que para impedir esto Rusia debía convertirse al cristianismo. La señal para esta guerra sin precedentes sería después de una noche alumbrada por una luz desconocida. Es en el año 1938 que se produce el mayor evento de auroras boreales registrado en la historia del planeta, las cuales llegaron incluso a verse desde África. Y con la disolución de la Unión Soviética en 1990, la profecía se termina de cumplir del todo, ya que es a partir de ahí que el catolicismo es aceptado. Recordemos que todos estos secretos, si bien fueron presentados en 1941, fueron escritos en 1917, pero Lucía, cuando presenta estos 2 documentos, el tercero se lo entrega al Vaticano para que lo presentara en 1960, ya que según ella la sociedad iba a estar preparada para entender el mensaje ese año. Sin embargo, el Vaticano decide presentar el documento recién en el año 2000. Y todavía tal mensaje sigue sin descifrarse del todo, pero las versiones más acertadas hasta la fecha son la desaparición de la religión católica o el asesinato de un papa. Como dije, esta es mi Virgen favorita porque todos estos hechos y profecías se basan en hechos, los cuales para quienes no creen en la Virgen sí tienen una explicación. El acto de que el sol se moviera de manera extraña tuvo varios testigos. De hecho, Avelino, que era un periodista escéptico, declaró que él también vio el sol moverse. Pero este efecto solar se atribuye a efectos ópticos resultantes de la distorsión temporal de la retina causados por mirar fijamente una luz tan intensa como la del sol. Y los secretos son todos posta, todos fueron escritos en 1917, pero quienes no creen en la Virgen atribuyen la visión infernal del primer secreto a que Portugal hacía poco había entrado en la Primera Guerra Mundial. En cuanto al segundo secreto, algunos dicen que la invasión de Hitler a Austria no fue un desencadenante directo de la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que en el año de 1917, cuando fue escrito el documento, sucede la Revolución de Octubre, que daría paso a la formación de la Unión Soviética, la cual no aceptaba el catolicismo y se piensa que fue una forma de presionar a Rusia para que acepte esta religión. Y en cuanto al tercer secreto, es todo medio raro todavía, porque ni las propias iglesias terminan de entender bien por qué el Vaticano ocultó este tercer secreto por 40 años. Recordemos que Lucía quería que este se presentara en 1960, ya que según ella la sociedad iba a estar preparada para entender en ese año el mensaje. Y 6 años después, los Beatles dan vuelta al mundo con su famosa frase «Somos más populares que Jesús». Quizás la profecía sí se cumplió. ¿Qué piensan ustedes? A mí todo este bardo y toda esta teoría conspirativa me encanta, así que por todo esto, esta Virgen queda como patrona del canal. Él es San Gabriel del Rosario, más conocido como el cura gaucho. Se destacó por su ayuda a los enfermos en la epidemia de cólera producida en Córdoba en 1867. También construyó muchos hogares y muchas iglesias en esta provincia y ayudó a muchos enfermos que sufrían de lepra. Y acá a su lado está Teresa de Calcuta, la monja más relevante y controversial de todos los tiempos posiblemente. Tiene muchos devotos, fieles y seguidores, ya que gracias a ella se construyeron hogares para indigentes, enfermos y refugiados de guerra. También creó una congregación llamada Misioneras de la Caridad que se dedicaban a la beneficencia. Pese a todo esto, tuvo muchas críticas, ya que por ejemplo, en una de sus visitas a un hospital, vio como un niño estaba gritando de dolor y tristeza. A lo que Teresa se le acerca y le dice: «Estás sufriendo como Cristo en la cruz, por lo tanto Jesús te debe estar besando». Y el niño le responde: «Por favor, dígale que pare de besarme». Esta idea de que el dolor te acercaba a Cristo, sumado a algunas cuestiones políticas, hizo que tenga buena y mala fama por igual.
Y también esta misma idea que tenía es de que el dolor te acercaba a Cristo es idéntica a la que tenía Santa Teresita. De ahí que se haya cambiado su nombre original por el de Teresa. Y acá podemos ir acercándonos al altar del Sagrado Corazón de Jesús. Obviamente se llama así Sagrado Corazón, ya que si vemos la figura del centro, está Jesús tocándose el corazón, lo que vendría a ser el amor que tiene para dar y brindar a la humanidad. Y hablando de Jesús, siempre que vean en un Cristo la palabra INRI, por ejemplo, como la que está la que está atrás de este coso que está obstruyendo la vista. Ahí está. Siempre que vean en un Cristo la palabra INRI, son siglas de una palabra en latín que si la traducimos al español sería Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Claramente en latín no lo voy a decir porque se me va a lenguar la traba. Y acá abajo hay un pesebre permanente que refleja el misterio y el propósito por el cual Jesús fue enviado a la tierra. Esto es algo que no es muy común que haya en las iglesias. Por lo menos creo que dentro de la capital es la única iglesia que tiene un pesebre permanente y que encima esté tan elaborado, porque fuera de joda tiene muchísimos detalles. Y ahora sí les voy comentando algunos detalles. Por ejemplo, eso de ahí, que tiene como una forma cuadrada, es el púlpito en donde el cura solía dar los sermones antiguamente. Ese paraguas rojo y amarillo y esa cruz toda dorada son una distinción que el Vaticano le da a esta iglesia, convirtiéndola en basílica. Toda iglesia que tenga estos símbolos es como que asciende de categoría y se denomina basílica, aunque al estar fuera de Roma es una basílica menor. Si subimos la vista vamos a ver un techo abovedado que en comparación de lo que es el resto de la iglesia es bastante simple, pero si del otro lado hay unas pinturas bastante cancheras y muy copadas, y cerca de esa parte de la iglesia hay una casa de retiros espirituales. También podemos ver las columnas de estilo neobizantino que tienen en sus capiteles símbolos papales. Y ahora sí vamos a hablar de la protagonista de la basílica, Santa Rosa de Lima. Antes de ser conocida como Santa Rosa, se llamaba Isabel Flores de Oliva. Su madre la apodó Rosa porque sus mejillas siempre estaban teñidas de ese color. Por eso cuando se la santifica, le queda el nombre de Santa Rosa. Pero ¿por qué se la santifica? En 1615, el virreinato del Perú estaba por ser invadido por los holandeses, que tenían una clara ventaja. Mientras el ejército español preparaba su defensa, Isabel empieza a orar en una iglesia para que se venga una fuerte tormenta y así los holandeses no puedan desembarcar. Por la zona de Perú en que se encontraban y por la época del año en que estaban, era muy difícil que suceda tal tormenta. Sin embargo, el clima ayudó con una fuerte tormenta, lo que permitió que el virreinato del Perú pudiera defenderse. Los creyentes atribuyeron la tormenta a los rizos de oliva y de ahí en más es que se conoce la tormenta de Santa Rosa. Su devoción creció rápidamente. Es la primer patrona latinoamericana, es la primer santa latinoamericana y es patrona de Perú, razón por la cual está el escudo peruano en la entrada, y también es patrona de otros países latinoamericanos y también es la patrona jurada de la independencia argentina. Ninguna construcción es casual, todo está donde está por algo. Y esta iglesia, cuya devoción principal es la patrona de Perú, está sobre Pasco, que representa una batalla importante para Perú, y sobre la avenida Belgrano, creador de un símbolo patrio que representa la independencia argentina, la cual tiene como patrona a la misma santa que esta iglesia. Todo se conecta, chabón. Obviamente hay muchísimo más por conocer, muchísimo más para ver, así que les recomiendo venir a hacer la visita guiada. Lo último que quiero destacar es la cripta, ubicada en el subsuelo. Y ahí vamos. Antiguamente, cuando el Imperio Romano perseguía a quienes eran cristianos, ellos solían hacer sus bendiciones, comuniones y demás ritos escondidos en lugares subterráneos o sótanos. Entonces, a partir de ahí quedó la tradición y es por eso que algunas iglesias se construyeron con criptas para mantener el valor simbólico. Es para destacar que no todas son así de espaciosas y decoradas como esta. Además, esta cripta esconde una interna que tuvieron dos personas históricas de nuestra sociedad. Dos personas que tenían mucho prestigio, mucho poder económico y social y que ayudaban a las clases menos pudientes. Estoy hablando de una rivalidad que existió entre María Unzué Alvear, quien hizo posible la construcción de esta iglesia, y Eva Duarte Perón. ¿Se acuerdan que yo les dije que María Unzué Alvear tenía bastante prestigio en el mundo católico? Bueno, el Vaticano la reconoció como dama pontificia.
Este es un cargo regroso que se le daba a mujeres, católicas, de alto nivel económico, buen prestigio social y que se dedicaran a la beneficencia. Argentina tiene 3 damas pontificias y Eva Duarte estuvo ahí nomás de ser la cuarta. De hecho, es la única ciudadana con el cargo de jefe espiritual de la nación y el Papa tuvo más de 20.000 pedidos para convertirla en santa. Ambas mujeres se tenían pica, o por lo menos eso se rumoreaba, y esto se debía posiblemente a que María Unzué Alvear no se fumaba a Eva porque Evita venía de la clase baja y ahora tenía el mismo o más poder que ella. Y Eva no se fumaba a María Unzué porque ella tenía algo que Evita no, el título de dama pontificia. Cuestión que si hoy en día estuviesen vivas se estarían matando por Twitter todos los días, más o menos. De hecho, cuando María Unzué Alvear muere, se realiza una marcha fúnebre para que sus restos sean depositados acá en esta cripta. Pero ¿te podés creer que justo ese día de la marcha fúnebre, el gobierno peronista saca un decreto de que ya no se podían enterrar a muertos dentro de las iglesias? Por lo tanto, esta marcha fúnebre fue interrumpida por la policía, comentándole a la familia de María Unzué sobre este nuevo decreto, y no tuvieron más opción que desviarse y enterrarla en el cementerio de la Recoleta. Posteriormente, el gobierno militar que derroca a Perón cambia este decreto y ahí sí, María Unzué Alvear es enterrada acá junto con los restos de su marido.